Mientras tanto, ¿Aska anda por acá? No. Parece que no. Bueno, esperamos 5 más, ¿te parece? Ya estoy 45. Dale, sí. Bueno. Consulta, para todos, yo la verdad que no miré el calendario académico. ¿El jueves que viene hay actividad en la facultad? El jueves que viene... 27, ¿no? Es 19. Creo que no. El año pasado fue feriado, no tuvimos. Entonces, sí, es feriado. Pero porque yo cuando cursaba no me acuerdo nunca que el 19 sea acá ya tipo feriado. Sí, porque el 17 es la fecha de San Martín y el 19 es un feriado de Avellaneda. No. El 19 es el feriado de la facultad, de la Regional de Avellaneda. Lo que pasa es que acá, en épocas normales, en Avellaneda esa semana hay 3 feriados. Claro, el 15. Claro, el 15 es Santa María. El 19, claro, ahí. 2 son locales y 1 es nacional. Claro. Ahora el 16, aunque no les interese a ustedes, no hay actividad. Por el 17. Claro, se pasa el feriado. Claro. Sí, Okay. yo sabía que es 15, ahí responde gracias, Mauricio. Claro, Buenas noches. Hola. Me dijo un compañero que me había nombrado a mí, Carlos. Yo justo estaba ahí. Sí, no, estuve mirando el TP tuyo que mandaste consulta, ¿te acordás que me lo pasó Pablo ahora? El tema es, hay algo ahí raro que con los coeficientes del polinomio S, que habría que ver los valores que te da la tabla, ¿no? Pero otra cosa que me llama mucho la atención son los elevadísimos valores de la tensión tangencial. Hay uno que es 86.000, ahí hay algo raro, no puede ser. Lo estoy viendo acá, el más elevado es, espera un poquito que lo encuentro, 86.194 y algunos centavos. ¿Pero eso qué son, Nazca? ¿Kilogramos sobre centímetros cuadrados? ¿Qué es eso? ¿Estás seguro que esos valores están bien? Esperen que me fijo que hace un montón lo hice, no me acuerdo. Bueno, igual ya tenemos que empezar con la clase, pero fíjate, yo igual lo estuve mirando, lo ese que pasé yo le pedí que me diera las tensiones tangenciales en una sección cerca del borde, y no existen, ¿viste? Son valores de 0,20 algo el más grande, si mal no recuerdo.
ahí hay algo raro. Lo cual no quita que el polinomio esté tirando mal también, ¿no? Que haya un error de que... Es medio raro esto, que no ande así, ¿no? Tal vez si llegas a corregir los valores y sigue dando mal, a lo mejor lo que le está faltando es otro valor entre la cota 0 y 0,8. Pero habría que ver. Por ahora revisar los valores que te están dando altísimos. Si vos te fijas, seguramente que te dan más altos que las tensiones normales. Y si no es así, hay algún error en las escalas o algo de eso. Usted me está diciendo de los valores de entrada, ¿no? Sí, los tau. Estoy diciendo que vale 86.000 y pico, no puede ser nunca. Salvo que le hayas entrado mal algún valor, ¿viste? Hay algún lío con las unidades ahí. Bueno, ahora lo reviso y cualquier cosa al final de la clase le digo. Está bien. No, si no, mandalo, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a empezar. Hoy vamos a ver la última clase de placas, que es un tema ya conceptualmente visto, pero... Bueno, primero voy a compartir pizarra antes de leer todo el apunte. Mientras compartís pizarra, respondo. El segundo recuperatorio, ¿sí? Casi seguro que lo vamos a plantear para una fecha de fin de noviembre. ¿Sí? Después lo definimos entre todos, pero vamos a tomar segundo parcial recuperatorio una vez que terminemos cáscaras, ¿sí? Porque lo que nos queda es, como dije antes, 2 clases más de una clase teórica y el trabajo práctico de placas. Después viene elementos finitos y después viene cáscaras. Una vez que terminemos cáscaras, vamos a tomar segundo parcial y recuperatorio del segundo parcial. Y después nos va a quedar una fecha para un segundo recuperatorio. Casi seguro que vamos a tomar el segundo recuperatorio del primer parcial. Por eso después, ya cuando estemos a la altura de cáscaras, lo consensuamos entre todos. ¿Sí? Para la persona que preguntó la fecha. Y para todos, para el resto también. No hay por qué. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el método de las diferencias finitas, que ya lo vimos el año pasado en resistencia, pero ahora aplicado a placas. Entonces, un breve repaso de lo que consistía este método aplicado a vigas. Y la cosa es la siguiente. Ustedes saben que, por ejemplo, en una estructura isostática, si... El parcial tenemos que hacer un tiempo de 3 horas. Por favor, si alguien tiene el audio abierto, ciérrelo. Bueno, entonces decía, el año pasado cuando vimos ecuación de la línea elástica, arrancábamos de esta relación, ¿no? Cuando esta estructura está sometida, isostática estamos hablando, está sometida a un estado de cargas como este, muy exageradamente, esto de forma algo así. Y cierren el audio. Entonces, esto va a deformar algo así. Y esto está muy exagerado, por supuesto. Y entonces, a esta función, que la llamamos elástica, la llamamos con la letra B de X, es una función de X. El eje X es este, como siempre. Pero ellos hacen residencia, más a todos, ya se recibió.
Bueno, el lado de Guatemala que están por la psiquiatría, ¿no? En un segundo. Carlos, ¿Vos podés ver quién está? sí, si vas a la lista de participantes, es Dueñas Gonzalo. No estoy habilitado acá, arriba de Dueñas Gonzalo y te va a aparecer una opción que dice silenciar. ¿Quién es? ¿Gonzalo cuánto? Ah, Dueñas. Está bien. Más. ¿Dónde está? Preguntar. No, eliminar. Pero Se tengo muteó. ¿Eh? Se muteó él, ya está. Bueno. Bueno. Listo. Entonces decía, esta es la deformada. Bueno, entonces vimos que la derivada segunda de la elástica, segunda, respecto de x dos veces, era igual a menos la función momento flector mz de x sobre L por i z, cuando el producto de por i z era constante, ¿no? Si era una función de x también valía, pero acá habría que poner que era función de x, y acá hay un menos adelante. Esta segunda derivada se la llama curvatura. En realidad es la curvatura aproximada, pero cuando estamos dentro del campo de los pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones es válida. Entonces, si el estado de cargas es muy simple, por ejemplo, una carga uniformemente repartida, uno puede, y esto es una función polinómica, uno puede resolver la ecuación diferencial sin problema. Después, ustedes saben que cuando uno resuelve una ecuación diferencial hay que hallar las constantes de integración. Esas constantes se hallaban imponiendo las condiciones de borde o de contorno que eran de tipo cinemático acá, o elástico, es decir, cuánto descendía cuánto valía B en X igual a 0, en X igual a L, cuánto valía B' en este caso en el medio, B', la derivada primera es la rotación. Bueno, pero si yo tengo un estado de cargas como este, así nada más, se complica bastante debido a la discontinuidad que hay en... Sí, pero para que no me sale acá, la sala de espera, ¿dónde está? No veo la sala de espera. Creo que le aparece a Daniel eso. Yo soy coanfitrión, si no, creo que soy coanfitrión yo también. Sí, sos, pero no sé si la sala de espera le aparece al coanfitrión también. Me apareció, pero no me aparece ahora. En la lista, si te aparece, te tiene que aparecer, abrís la lista de participantes y arriba de todo aparece. Sala de espera hay uno, gracias. De nada. ¿Qué hago? Sí, sala de espera me dice que hay uno, pero ahí está. Se está uniendo. Bueno, gracias Paula, gracias al que avisó también. De nada. Bueno, entonces, acá venía, pero cuando el estado de cargas tiene varias discontinuidades, es un bardo porque hay que hallar tres funciones, una para el tramo AB, otra para el tramo BC, otra para el tramo CD. Y encima yo tengo tres funciones, en las cuales aparecen dos constantes en cada una. Tengo que hallar 3 por 2, 6 constantes. O sea, se pone densa la cosa. Entonces, ¿qué se hacía? Se aplicaba un método de cálculo numérico. ¿En qué consistía ese método? Y bueno, en aproximar a la elástica con un polinomio, adoptábamos un polinomio de segundo grado. ¿Sí? Entonces, pero a diferencia de lo que yo hice para el ejemplo este de la viga de gran altura, que tomé un único polinomio para interpolar a la función en todo nuestro intervalo de estudio, acá lo que se va a hacer es, se va a adoptar polinomios de segundo grado, siempre. ¿Cuántos puntos yo necesito para poder aplicar un polinomio de segundo grado, un polinomio de interpolación de segundo grado? 3 puntos.
¿sí? Entonces me voy a ir parando, por ejemplo, en este punto que marco con una cruz, después en este punto, después en este y después en este. Y voy a aproximar, voy a expresar, perdón, esta derivada, ¿sí? Exacta, la voy a expresar en incrementos finitos. O sea, acá no va a aparecer un dx y un dy, sino que va a aparecer un delta x y un delta b. ¿Está? Primero, una vez que se entendió el problema, esto vale para cualquier tipo de problema, entonces nos vamos a manejar con la terna matemática, ¿sí? XY, y vamos a decir, bueno, yo tengo este polinomio, esta función que quiero hallar, que va a ser b en nuestro caso, y arranco suponiendo que conozco para 3 valores de x, 3 valores de y. Y voy a decir, mi polinomio de interpolación va a ser polinomio de segundo grado, ax cuadrado más bx más c. Entonces, suponiendo que yo conozco estos 3 puntos, voy a poder hallar los coeficientes del polinomio, voy a poder calcular un valor, por ejemplo, intermedio. ¿Sí? Entonces, eso me alcanzaría para ¿qué? Y para un tramito de elástica, ¿no? O uno por acá, que yo conozca 3 puntos, etc. Entonces, como yo quiero interpolar en todo mi intervalo de estudio, ¿qué hago? Voy a expresar primero esta derivada en incrementos finitos y la voy a expresar esta igualdad en este punto, en este punto, en este, en este, en este y en este. Y fíjense que antes, cuando yo interpolé en ese ejercicio de la sigma x, en la viga de gran altura, yo en realidad conocía los valores de la función, porque lo saqué de un programa, ustedes lo sacan de una tabla. Pero acá tampoco se conocen los valores de la función. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que yo exprese esta igualdad en incrementos finitos, voy a llegar a formar, como ya vieron el año pasado, un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. ¿Cuáles van a ser esas incógnitas? Los valores aproximados de la función que estamos buscando en cada uno de estos puntos que yo haya elegido. ¿Cómo los elijo esos puntos? Y bueno, como vimos ya, si esto vale 10, por ejemplo, 10 metros, subdivido este intervalo esta longitud por comodidad en segmentos iguales. Puede que no sean iguales. Yo el año pasado les di en un apunte cómo se modifican las expresiones de las derivadas segundas cuando los intervalos no son iguales. Pero acá los vamos a usar. Vamos a arrancar suponiendo que son iguales. ¿Sí? Entonces, de la solución de ese sistema de ecuaciones algebraicas, lineales, lo que vamos a hallar que son valores aproximados de la función bx. ¿Está claro? La diferencia que hay, ¿sí? Esto es un repaso en realidad, pero resolver la ecuación exacta nos da la función exacta. Cuando aplicamos un método de cálculo numérico, nos da valores, no nos da una función, nos da valores aproximados, ¿sí? De esa función en nuestro intervalo de estudio. Y también, no solamente vamos a poder calcular los valores de la función y los puntos que nosotros hayamos elegido subdividir al intervalo de estudio, sino que también, conocidos todos estos valores, se van a poder calcular para cada polinomio de grado 2 sus coeficientes. Entonces, si queremos hallar un valor que esté por acá, nos podemos parar en este polinomio, con estos 3 valores, hallo los coeficientes del polinomio y después, reemplazando en ese polinomio, podría hallar este valor si es que me interesa, por algún motivo. ¿Ok? Entonces, esto pretendió ser un mini repaso para no detenerme tanto en el apunte
que ya son cosas que ustedes vieron, ¿no? Entonces, si no hay dudas, paso ahora sí al apunte. Listo. Bueno, entonces, déjenme ver. Y arrancamos por acá. Bueno, entonces, desde la página 1 hasta acá, les explica todo lo que yo les resumí recién. ¿Sí? Entonces, lo que se hace ahora es calcular los coeficientes de ese polinomio. ¿Ven? A ver si puedo ampliar un poquito más. Este es nuestro polinomio, el polinomio que adoptamos, y por comodidad se ubica el 0 en el punto central y los otros dos puntos, el anterior y el posterior, a distancias iguales. ¿Sí? Ese es el ancho de la malla, distancia de discretización. Entonces, el polinomio que vamos a adoptar es ax cuadrado más bx más c. ¿Cómo hacemos para hallar esos polinomios? Entonces, dados tres puntos cuyas coordenadas son conocidas, suponemos que la conocemos en realidad, vamos a determinar la ecuación de la parábola. Suponemos datos ik menos 1, ik más 1 y s. Ese sí es dato, porque lo elegimos nosotros. ¿De qué va a depender? Y de si tenemos que resolver a mano el sistema, y es un problema porque resolver un 5 por 5 ya, pero hoy en día eso no pasa, por lo que todos ustedes saben. Bueno, entonces suponemos datos, ven, esto es I en K, I sub K menos 1, I sub K, e I en K más 1. Entonces, las incógnitas son los coeficientes de ese polinomio. El subíndice K indica un punto genérico, es un punto cualquiera. Entonces, cuando x es igual a xk, que estamos en 0, ¿qué pasa? ¿Y cuánto vale I? Vale I sub k. Entonces, cuando x es 0, el coeficiente c vale I sub k. ¿Ok? Si x es igual a x de k más 1, x es igual a s, por lo tanto, I es igual a I de k más 1, si reemplazo en el polinomio que tengo, a por s cuadrado más bs más c. Lo mismo, para x igual a menos s, o sea, el x en k menos 1, y es igual a i de i sub k menos 1. Entonces, i sub k menos 1 es igual a por s cuadrado menos bs más c. Sumando miembro a miembro, ¿qué obtengo? Tengo que i de i sub k más 1 más i k menos 1 es igual a 2as cuadrado más 2c. Pero c es igual a i sub k. C es igual a I sub k. ¿Sí? Entonces, despejo, ¿a qué es igual? I de k más 1 menos 2ik más ik menos 1 sobre 2s cuadrado. O sea, ¿qué hice acá? Acá fue expresar uno de los coeficientes en función de ¿qué? De todos datos. El valor de la función en 3 puntos y dividido, ¿quién? El ancho de la malla que yo elegí. ¿Sí? Por ahora suponemos que estos son conocidos. Bueno, y si yo resto estas dos ecuaciones, miembro a miembro, ¿qué es lo que obtengo acá, restando? Ik más 1, Ik menos 1 igual a 2bs, por lo tanto b es igual a Ik más 1 menos I en K menos 1 sobre 2s. ¿Sí? O sea, lo que logré hacer es poner los tres coeficientes del polinomio en función de quién, del ancho de malla y de valores de la función en 3 puntos. Entonces, ¿qué se hace ahora? Bueno, ¿qué se hace ahora? Se deriva el polinomio. Se deriva. La derivada primera, I en K. Si yo derivo, hago la derivada de este polinomio, ¿qué me queda? Que es igual a 2ax más b. Pero si yo estoy parado en K, que es mi punto elegido de estudio, ¿sí?
¿cuánto vale x? 0. Por lo tanto, la derivada primera en k es igual a b. ¿Y b a qué era igual? A ik más 1 menos ik menos i en k menos 1 sobre 2s. ¿Ok? Entonces, la pendiente de una recta que une los puntos, lo que dice acá es que esto pasa solamente cuando el polinomio es de segundo grado. Si yo uno estos dos puntos, esta recta es una recta secante, pero es paralela con la recta tangente a la curva en K. ¿Sí? O sea que fíjense que lo que se logró hacer acá, esto es lo importante que uno tiene que entender del método, lo que se logra hacer acá es expresar, ¿ven?, la derivada de una función en función de incrementos finitos, ¿ven? Esto es el delta x. Cuando yo paso desde acá hasta acá, es un delta x, pero finito. Yo puedo decir, vale, 0,2, 0,3, lo que sea. Y esto también, esta diferencia también. Esto no se puede definir. Estos diferenciales no se pueden definir. Entonces ya tengo el valor de la derivada primera en función de, valga la redundancia, valores de la función y el ancho de malla. Se hace lo mismo con la derivada segunda. La derivada segunda que es igual. Yo digo esto dos veces, ¿qué me queda? 2a. Pero a, ¿qué era? I de k más 1 menos 2ik más ik menos 1 sobre 2s cuadrado. Los dos se van. Y se llega también a expresar la derivada segunda también en función de valores de la función en los puntos del intervalo en estudio y del ancho de malla. Fíjense una cosa, el orden de derivación y el exponente de S. ¿Ven? Acá estaba la primera. Acá estaba la primera. Y esta es la derivada primera. Bueno, entonces expresamos la derivada segunda como combinación lineal de las ordenadas de los valores conocidos, de aquí el nombre de diferencias finitas. Bueno, ahora, esto lo que les comenta acá es que estas expresiones halladas, y acá esto es lo bueno del método, con estas expresiones halladas se los puede utilizar como un operador de derivadas. Porque fíjense, si se quiere hallar la derivada tercera, de entrada a uno le dicen expresar la derivada tercera con un polinomio de segundo grado y no puede ser, porque si yo derivo esto 3 veces respecto de x me quedo en 0. Pero ¿qué pasa? Se puede hacer esto que está acá. Yo digo, la derivada tercera de y respecto de x 3 veces se puede expresar como que como la derivada respecto de x de la derivada segunda de y respecto de x 2 veces. Y a esto lo tomo como si fuera y. Como si fuera una y. Y aplico esto que es una derivada primera, aplico esta definición que está acá. Esto. Ahora, mi ik más 1 no es ik más 1. Es la derivada segunda de y respecto de x 2 veces, pero en k más 1. Y esta es la derivada segunda de y respecto de x 2 veces en k menos 1. Y ahora acá aplico la definición de derivada segunda que hallamos antes, pero en k más 1. Entonces, si este era k, este era k más 1 y este era k menos 1, les sumo 1. Por lo tanto, acá me queda k más 2, k más 1 y k. Y acá que me va a quedar k menos 1, k y k menos 2. Y esto viene sobre 2s. Bueno, operando, se llega a que la derivada tercera es esto que está acá. Fíjense que con un polinomio de segundo grado se está pudiendo expresar una derivada tercera en diferencias finitas. ¿Ok? Y para ponerle el moño a esto, vamos a la derivada cuarta. Porque saben que la derivada, por ejemplo, si yo tuviera como en el caso de recién, a ver si me deja escribir, me parece que no me ha dejado. No.
Si yo en la viga esa que dibujé recién, en vez de ser una viga isostática, tengo una viga hiperestática, me tengo que ir hasta la derivada cuarta. Entonces, para expresar la derivada cuarta en diferencias finitas, ¿sí? ¿Qué hago? La derivada cuarta la puedo expresar como la derivada segunda respecto de x dos veces de la derivada segunda de y respecto de x dos veces. Y ahora mi y no es más una y, esto es la derivada segunda. Entonces, aplico acá adentro. ¿Pero en dónde? En K más 1. Acá está, este es este. Menos 2 veces la derivada segunda de y respecto de x dos veces en K. Lo aplico acá. Y este en K menos 1. Bueno, operando esto que está acá, se llega a esta expresión. Esta es la derivada cuarta de y respecto de x 4 veces en el punto K, expresada en diferencias finitas. Y lo bueno de esto es que estamos utilizando nada más que un polinomio de segundo grado. Entonces, haciendo una tabla con los coeficientes que afectan a las ordenadas, tenemos, y acá hay una tabla resumen, no se la voy a leer, ¿sí? Hay una tabla resumen de cómo queda cada una de las derivadas, desde la primera hasta la cuarta, en función de los coeficientes de las ordenadas y el denominador. ¿Ok? Fíjense que en las derivadas impares nunca aparece la ordenada del punto en estudio. ¿Sí? Ahí está. A ver en la nota que dice, obsérvese la estructura simétrica de las derivadas pares y la antimétrica de las impares. Tiene razón. Las pares, la segunda y la cuarta, más allá de que acá tengo un menos 2 y acá un 6, fíjense que esto es simétrico, porque a un lado y al otro tengo lo mismo. 0, 0, 1, 1. Y en la derivada cuarta también. 1, menos 4, 6, menos 4, 1. Y acá están los denominadores. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Esto está claro? Esto se entendió porque después hay que aplicarlo a placas y en dos direcciones. Bueno. Bueno, acá un ejemplo de aplicación. Fíjense, ¿ven? Esta es una viga hiperestática. Entonces hay que ir hasta la derivada cuarta. ¿Sí? Acá habla un poco de las condiciones de borde, que ya las vimos en la clase pasada, pero a placas, en vigas, son las que vimos el año pasado también. En el borde apoyado, ¿qué pasa? El momento vale 0, por lo tanto la curvatura es nula acá. Acá es nula la derivada segunda. ¿Y qué más es nulo? Bueno, el momento, o sea, la derivada segunda, y la flecha. Acá la flecha la llama W. Y en el borde empotrado, ¿qué es nulo? La rotación, nada más. Bueno, entonces, aplica la derivada segunda, pero a ver si dice... ¿En cuántos puntos? No. Aplica la derivada cuarta, perdón, que es lo que calculamos recién, ¿sí? Y la igualo a esto. Fíjense una cosa. Ven que acá dice que la derivada cuarta respecto de x 4 veces es igual a q de x sobre j. Esta es la derivada cuarta en diferencias finitas en k, y acá pone q de k. O sea que este valor puede ser variable también. Eso es una ayuda que te da este método. Bueno, entonces, en el caso en el caso del borde simplemente apoyado, tenemos que la flecha, el descenso es 0 y el momento es 0. ¿Sí? Si el momento es 0, la curvatura es 0, por lo tanto toda esta expresión de acá tiene que ser 0, porque esto es la curvatura. ¿Sí? Como W en K es 0,
por condición de borde, para que todo esto me dé 0, esta suma tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿qué se debe cumplir? Que W en K más 1, ¿sí?, tiene que ser igual a W en K menos 1. De acá sale esta condición de simetría, de antimetría, perdón, que todavía no vimos en ANES 1, pero bueno, no es muy difícil imaginárselo si uno se imagina que la barra continúa hacia la izquierda y que del lado derecho tiene una carga que va hacia abajo y del lado izquierdo una carga que va hacia arriba. Esa es una condición antimétrica de carga. Y en el borde apoyado, bueno, lo que ya vimos, la rotación es 0. ¿Sí? Por lo tanto, para que esto me dé 0, si la rotación es 0, acuérdense que en diferencia finita la rotación era WK más 1 menos WK menos 1 igual a 0, por lo tanto todos tienen que ser iguales. Y acá hay una condición de simetría de carga. ¿Mm? ¿Está bien? Son condiciones que ya vimos de esto. Y el año pasado también. Bueno, acá hay un ejemplito muy simple. Lo voy a pasar rápido porque no es nada complicado. Fíjense que acá lo que se puede decir es, después hacemos un comentario por las dudas, dice calcular la deformación en el centro. No es una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente repartida. Y fíjense que toma S y S, o sea que divide a la barra en dos segmentos. Acá, bueno, arranca sin necesidad, arranca de la derivada cuarta. Entonces, como en la derivada cuarta aparecen 4 puntos, tiene que considerar un punto que está por acá como el 4 y un punto que está acá también a una distancia S como el 5. Arranca desde la derivada cuarta, ¿sí? O sea, este punto es el K, el 2 es el K, por lo tanto K más 2 es el 3, K más 1 es el 5 y K menos 1 es el 1 y K menos 2 es el 4. ¿Sí? Reemplazando para el punto 2, acá, reemplaza para el punto 2, bueno, lo que les decía yo recién, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale W1 por condición de borde? 0. ¿Cuánto vale W3? 0. Estos dos se van. ¿Sí? Y ahora, W, si hace, a ver si está abajo el dibujo, para que hablar tanto. No. Para el apoyo izquierdo, lo que yo les dije recién, para el apoyo derecho, lo que yo les decía recién, y ahora, por una condición de antimetría, W4 es igual a menos W2. W4 es igual a menos W2, porque ven está deformada, si uno la continúa esto, sigue para arriba. ¿Eh? Y esta también sigue para arriba, por lo tanto, W4 y W5 son iguales e iguales a menos W2. Acá, W5 menos W2 y W4 menos W2. Reemplaza, acá, hace las cuentas y llega a que W2 es igual a Q por S cuarta sobre 4EJ. Pero S cuarta es L sobre 2 a la cuarta. O sea que llega a que es Q por L... a ver, esperen que no... Sí, de acá pasa acá y llega a que es que W2 es Q por L cuarta sobre 64EJ. ¿Sí? La solución exacta es 5 sobre 384 QL cuarta sobre J. O sea que tomando nada más que 3 puntitos hay un 20% de error. Que es muy grande, pero con 3 puntos solos, ¿no? Bueno, repite el mismo ejercicio, toma ahora 3 secciones, también se manda con la derivada cuarta. Acá alcanzaría a arrancar con la derivada segunda porque la función momento es conocida, pero arranca de la cuarta porque después en placas hay que arrancar sí o sí de la derivada cuarta. Bueno, resuelve el mismo ejercicio, mírenlo ustedes si tienen alguna duda, pero hicimos el año pasado ejercicios mucho más complejos que pero es lo mismo, ¿no? Plantear la ecuación, plantear el punto
Acá que dice que vamos a ver, ¿no? En el dominio de la viga separada. Bueno, y acá va a calcular la deformación en 2 y en 3, ¿no? Bueno, plantea para el punto 2, para el punto 2, punto 2, para el punto K2, acá. ¿Qué puntos entran acá? El 5, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entran 2 y 2, sí. Entonces, el 2, el 3 y el 4, el 1 y el 5. ¿Sí? Bueno, ya el 1 y el 4 se van porque, por condición de borde. Y la plantea también para el punto 3. Entonces, acá antes llegamos a una única ecuación. Acá, después de reemplazar, imponer las condiciones de borde, de simetría y de antimetría, guarda un sistema de 2×2. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno acá va a tener más precisión, pero, como ya vimos el año pasado, cuanto yo más precisión quiero tener, ya el sistema de ecuaciones empieza a crecer. Entonces, esto, sin una computadora, y ahí tengan en cuenta siempre, para lo que cualquier materia de estas que venga para adelante, cuando uno aplica el análisis matemático, ahí teníamos que resolver una única ecuación diferencial, una sola, pero una ecuación diferencial. Si aplicamos un método de cálculo numérico, en el cual haya linealidad entre causa y efecto, nos sacamos de encima el problema de resolver una ecuación diferencial y pasamos a resolver un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Cualquiera lo sabe resolver. El problema que tienen estos sistemas, ¿cuál es? El volumen de trabajo. Si uno quisiera mucha precisión y tiene que trabajar con un 20×20 a mano, cuando yo estudiaba en los 80, mediados de los 80, principios, olvídense, a mano es imposible. Hay que tener una computadora. Y hoy en día todos disponemos de ellas, entonces ahí está la ventaja de aplicar estos métodos. Bueno, resuelve este 2×2 y llega a que, como es lógico, debido a la simetría que tiene esta estructura de carga, el desplazamiento en 2 es igual al desplazamiento en 3. Bueno, teniendo los valores uno puede llegar a ¿qué? Calcular, por ejemplo, el momento flector. El momento flector a qué era igual. La curvatura por EJ menos la curvatura por EJ. Y la curvatura que es igual a esto que está acá. Entonces yo puedo ir calculando los momentos en los puntos K. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, y ahí calcula los momentos para los ejemplos anteriores. Bueno, vamos a ver esto ahora aplicado a placas. En placas lo que ocurre es que tenemos esta ecuación diferencial. Y la función esta, la derivada cuarta, no es que aparezca una sola derivada, acá es derivadas parciales, y ¿qué más? Y tenemos en 2 direcciones. Entonces, esta derivada cuarta, la derivada cuarta de W respecto de X 4 veces, y la derivada cuarta de W respecto de X 4 veces, ya las calculamos. ¿No? Acá va a quedar, primero, en la placa hay que trazar una malla que por ahora suponemos que el SX es igual al SI. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema. Sí, guarda con la nomenclatura de los puntos. Ahora, en X lo seguimos llamando K. K, K-1, K-2 son todos K. Pero en I, los puntos se van, K vale para las 2 direcciones, por supuesto, pero en I van a ser N, I, latina, K, L y M. ¿Sí? Si me voy para la izquierda, I-1, K-1, L-1, I+1, K+1, L+1. Entonces, como decía, las derivadas cuartas directas ya están. Ojo con los subíndices de los puntos. Y acá ya no es más S, sino que tengo que indicar si es SX o SSI. Entonces, vamos a ver ahora cómo calculo esta derivada cruzada, esta derivada cuarta cruzada.
esta derivada de acá, cuarta cruzada, se aplica el mismo criterio de antes. La derivada cuarta respecto de x dos veces y respecto de y dos veces, en k se le expresa como la derivada cuarta, la derivada segunda respecto de x dos veces de quién? De la derivada segunda de w respecto de y dos veces en k. ¿Sí? Aplico la expresión de la derivada segunda a esto que está acá. Entonces, ¿qué me queda? Primero, sobre ese x al cuadrado, y arriba, ¿qué va? Va esto, ¿en dónde? En k más 1, esto, menos dos veces esto, en k, más esto, en k menos 1. Y ahora veo, le aplico, esto que es una derivada segunda, le aplico la expresión de la derivada segunda de w, pero respecto de y, guarda, en k más 1. Y es esto que está acá. ¿Por qué es esto? O sea, fíjense cómo estoy derivando respecto de y, el s es el s al cuadrado y. Entonces, ¿por qué esta derivada segunda es esto? L más 1, menos 2k más 1, más w en i más 1. Porque si me paro en k más 1, acá, y calculo la derivada segunda en i, yo estoy parado en k más 1. ¿Cuál es mi k menos 1? El que está a la izquierda. W en i más 1, menos w, menos dos veces w en k más 1, más w en l más 1. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, lo mismo para esta derivada, ¿sí? Si me paro en k y veo cómo, y me muevo en i, ¿qué puntos intervienen? Menos dos veces wk, más wi, más w en l. ¿Bien? Y lo mismo para el punto en k menos 1. Y siempre sobre SI al cuadrado. Sobre SI al cuadrado. Bueno, se pasa esto dividiendo como SI es igual a SX, ¿no? Tomamos esto, si no quedaría acá por SX al cuadrado sobre SI, sobre SX cuadrado por SI al cuadrado. Bueno, y se opera con todo este choclo que está acá, ¿no? Entonces, todo este término que está acá es solamente la derivada cuarta cruzada. ¿Sí? Sumando todo, sumando estos tres, se llega, acá esto es 20, se llega a esto, sumando y sacando factor común, se llega a esto que está acá, que es la ecuación Lagrange en forma discreta con rigidez torsional, para Sx igual a S. Acá consideramos que la placa tenía rigidez torsional. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Bueno. Si uno quisiera, para acordarse, es un bardo, entonces se hace esta plantilla, digamos, ¿sí? Regla mnemotécnica, que uno se lo puede dibujar en papel calco y después irlo aplicando, ¿no? Sobre cada uno de los puntos. Y estos son los coeficientes en los cuales intervienen. Una vez que yo me paro en el punto K elegido, esto me dice qué puntos entran en esa ecuación. Bueno, y acá hay un ejemplo muy elemental de una placa que está apoyada, 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 sometida a una carga uniformemente repartida y acá empotrada. ¿Sí? Entonces, que dice calcular la deformación en el centro de la placa, acá. Entonces, es cuadrada, como verán, viene todo bien simplito. Elección del ancho de malla, entonces primero, ¿qué hay que hacer? Elección del ancho de malla y número de puntos de cálculo. Después, numerar los puntos de cálculo. Entonces, mis puntos son estos y los que intervienen son todos estos que están numerados acá. ¿Sí? Bueno, se plantea la ecuación, este operador que vimos recién, todo esto que está acá. Y fíjense que todos estos
son ceros porque son puntos que están en el contorno de la placa, y como está apoyada y en un lado empotrada, la flecha en 1 se elimina, en 2 y en 3, bueno, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 se eliminan, en 2 también, bueno, todos los puntos del contorno se eliminan, ¿sí? Porque no pueden desplazarse. Lo dice acá. Ahora, por condición de borde también, la W13 es igual a W12. W13, ¿dónde está? Acá. Igual a W12. ¿Sí? Porque si uno dibujara esto, ¿ven esto cómo va a deformar? Voy a dejar de compartir esto, voy a ir a la pizarra, si no. Esto es esto es así, cuadrado, y acá encima está empotrado, ¿no? Entonces, acá están las dos líneas medias, y acá tengo un punto, otro, y ahí que distancia, acá hay otro, y otro. Entonces, si yo veo esto desde acá, si hago un corte por acá y miro para allá, lo que yo veo es esto. El ancho de la placa. Acá está la carga repartida. Estos son los vínculos. Y este viene así. ¿Y cómo va a deformar esto? Así. Muy exagerado, ¿no? Así. Simétrico respecto de este eje que está acá. Y ahora, si yo trazo por acá auxiliares, así, y continúo esta deformada, esto va a ser algo así, y esto va a ser algo así. La cuestión es que por antimetría, este desplazamiento que está en este punto, no sé, 1, 2 y 3, no me acuerdo el número que tenía, la cuestión es que este desplazamiento y este desplazamiento, por una cuestión de simetría, podríamos decir, estos van a ser iguales. Y por antimetría van a ser igual a este, pero de signo contrario. ¿Está bien? Si hago el mismo análisis en esta dirección, yo acá la barra, ¿cómo la voy a ver? La voy a ver así. Entonces, si por acá hay otro punto, lo que les voy a decir después ahí en el apunte, si por acá hay otro punto y por acá hay otro punto, estas distancias son iguales. Esta distancia es igual a esta y esta es igual a esta. ¿Cómo va a deformar esta viga? Esta viga va a deformar algo así. ¿Sí? Entonces, y acá va a ser algo así. Entonces, esta flecha va a ser igual a esta. Esta va a ser igual a esta por simetría. ¿Está bien? Bueno, esos son todas condiciones de borde que les va diciendo. En realidad esto es un tema de simetría antimetría que lo vamos a ver en ANES 1 en un par de clases. No sé si ya la semana que viene. Pero bueno, ahí se va a ver con más detalle. Pero es bastante intuitivo, ¿no? Esto.
Así que bueno, dejo de compartir acá, vuelvo al apunte. Bueno, entonces todas estas condiciones son las que les está diciendo acá y por lo tanto son las que les explica acá y por lo tanto llega a una ecuación con una sola incógnita y de ahí sale el W9, que el W9 es en el centro. Cuando uno plantea el problema de forma tal, con una malla muy simple, pero esa malla simple tiene que contener la mínima cantidad de puntos como para que yo pueda plantear esta ecuación, siempre llegamos a una ecuación con una incógnita. ¿Está bien? Ahí eso está lindo porque es muy fácil. Pero, ¿qué pasa? El error que se comete acá es de un 24%, porque esta es la exacta. ¿Sí? Entonces, menos trabajo, pero mayor error. ¿Ok? Bueno. Y acá lo que hace es, bueno, les explica un poquito las condiciones de borde, de vuelta, que ya lo vimos en la clase pasada. Otra vez este tema del borde articulado, ¿sí? En un borde libre, ¿qué pasa? Ahí el momento es cero, salvo que uno tenga un par aplicado acá, pero si no me dicen nada, entonces todo esto tiene que ser igual a cero. Guarda que acá no se puede, a ver, no, perdón, esto está apoyado, perdón, esto no es un borde libre, esto es un borde apoyado. Entonces, bueno, se explicó más arriba, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que dar acá? Si el momento es cero, este término tiene que ser igual a este y el signo contrario. ¿Qué más? Está perfectamente empotrada. Bueno, repite, acá está repitiendo lo que son las condiciones de borde. Y acá lo que se hace es, sabemos que ya vimos en clases anteriores a qué son iguales los momentos en función de la rigidez flexional de la placa, N, y las curvaturas, ¿no? Entonces lo que hace que es, ¿cuánto vale el momento, el MX, por ejemplo, en K? ¿Sí? Entonces, estas curvaturas las expresa en diferencias finitas, pero en K. Es lo que vimos recién. O sea que una vez que uno calcula, como siempre, acá son valores aproximados de la elástica de la placa, después puede calcular lo que quiera. En este caso es un momento flector. Pero si yo expreso momento flector en X, guarda que es en K, no es una función esto. Eso sí lo tienen que tener bien en claro. Esto que yo obtengo acá no son funciones, son valores de, en este caso, el momento MX en el punto K. Bueno, lo mismo, acá habla de un borde libre, las condiciones para un borde libre, impone la condición de borde que ya vimos también, pero es lo mismo. Este es el momento en I en K. ¿Sí? Bueno, sigue con la discretización del momento flector. Reemplaza, acá saca como factor común S, pero estas son las expresiones del momento flector X en el punto K. ¿Sí? Un poco más resumidas, si quieren. Sigue con las condiciones de borde. Todo esto ya lo vimos. Léanlo ustedes si les surge alguna duda, pero hay un borde libre. Si el borde libre es este, aparte, yo puedo decir que aparte del momento en I, en K es cero, la reacción también. Entonces, ¿qué hace? Esta era la expresión de la reacción y la expresa en diferencias finitas. Reemplaza acá por la derivada tercera, como vimos antes. Esta derivada tercera no la hicimos, ¿sí? Pero no es difícil de resolver. Bueno, y llega a expresar un coeficiente en función de los otros, ¿no es cierto? Pero, esperen, bueno, acá les da un resumen, que ya sabemos todo lo que es. Esto ya se los hablamos, se los repetí yo, pero ya lo vimos el año pasado. Lo que tienen que tener en claro, y lo digo por última vez,
Sí, en función al mensaje que me mandaron, sí. Lo que tienen que tener en claro, no solamente para este método, para cualquier método de cálculo numérico, que lo que les da es una aproximación a una función matemáticamente exacta, que para ingeniería no tiene mucho sentido romperse la cabeza en hallar la función exacta, la solución, y acá recalcamos matemáticamente exacta. ¿Por qué? Voy a volver un segundito atrás, un segundo nomás. ¿Dónde estaba? Esperen. Acá. Sí, después sí. Esta, por ejemplo, esta. Esto es muy fácil de resolver si la carga es constante, por ejemplo, pero acá está este término que está acá, L por J. Entonces, y especialmente en estructuras de hormigón armado, esto es muy difícil de evaluar, este J. Aparte que es dinámico, esto es variable. El módulo de elasticidad del hormigón es variable. El momento de inercia de una sección de hormigón también. Entonces, romperse la cabeza buscando esto, la exacta de esto, y mucho más en el caso de una placa, que es muy complicado. Ahí sí que se complica ahí bastante. Esta, volverse loco con esta, ¿sí? Donde acá aparecen constantes del material y demás, en ingeniería no tiene sentido. A los efectos prácticos no tiene sentido. Ahora, si uno se quiere hacer un estudio en matemática, dele para adelante. Pero si no, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que sí tienen que tener en claro es que esto es un método de cálculo numérico que no obtienen una función, sino valores aproximados a esa función en puntos del intervalo en estudio, ¿sí? Y que cuando uno deja de lado resolver una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales, como por ejemplo el que vimos para estado plano, que era un sistema de 3 ecuaciones diferenciales con 3 incógnitas, las 3 tensiones. Si uno no se suele aplicar ahí diferencias finitas, pero si uno aplicara diferencias finitas a un problema de ese estilo, deja de lado un sistema de 3×3, pero para tener precisión a lo mejor pasa a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, si es que el sistema es de respuesta lineal, pero para tener precisión necesita un número muy elevado de incógnitas. Entonces, sin una computadora, olvídense. Bueno, eso es lo que les recuerda acá. Después léanlo si les surge alguna duda. Y lo que viene acá, bueno, entonces, supónganse que tienen una placa como esa que vimos recién. Si uno aplica este operador en n puntos de la placa, en varios puntos de una placa, llega a un sistema de n ecuaciones con n incógnitas como está acá. ¿Ven? Esta es la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Entonces, cada uno de estos W son los valores que son nuestras incógnitas del problema. Y del lado derecho nos queda el vector de términos independientes, que es el valor de la carga en el punto 1 por S cuarta, porque para cuando la malla tiene igual valor de ancho en ambas direcciones, tenemos un único S cuarta. Ven, el S cuarta pasa multiplicando y el N queda dividiendo. Entonces, todo esto que está acá es una matriz de coeficientes. Esto expresado en forma matricial queda así. ¿Ven? Esto es matriz de coeficientes, este es el vector incógnita y este es el vector términos independientes. ¿Cómo resuelven este sistema? Bueno, ortodoxamente lo que se hace es se invierte esta matriz y después se multiplica miembro a miembro por la inversa de esta matriz. Al multiplicar de este lado por la inversa de esta matriz, esto nos da la matriz identidad, que es como un 1, y despejamos el vector W. Lo de siempre, ¿no? O se triangula la matriz, como quieran.
Acá les explica lo que les dije recién. Pero fíjense una cosa, ¿qué pasa? ¿De qué nos sirve también esto? Yo tengo este sistema, que es lo que vimos arriba. Ahora, fíjense esto que está acá. Esta Q en I, ven que puede ser variable la Q, es una carga repartida por unidad de superficie. O sea que esto se mide en ¿qué? En kilonewton sobre metro cuadrado. Y esta S cuarta, ¿qué es? Es S por S, S a la cuarta. ¿Qué pasa si expresamos a esto de esta manera? Esto me da una fuerza. Porque esto es una carga por unidad de superficie, si lo multiplico por una superficie me da una fuerza. Ahora, ¿qué pasa si yo paso este n multiplicando acá y este s cuadrado dividiendo? ¿Qué es lo que me queda? Esto que, bueno, a ver dónde está acá. Acá está. ¿Qué pasa? Esto salía de multiplicar a q chica en i por s cuadrado. ¿Qué pasa si yo paso este n multiplicando y el s cuadrado dividiendo? Me da este producto que está acá, que lo llamo matriz A mayúscula sub J. Entonces, fíjense lo que me quedó. Esto es una fuerza, esto es un desplazamiento. ¿Esta matriz qué es? Tiene que ser una matriz rigidez. ¿Se acuerdan del método de las deformaciones? La matriz K rigidez por el vector desplazamiento es igual a las fuerzas nodales. Esta sería entonces otra forma de armar una matriz de rigidez de esa malla de placa. ¿Sí? Que esto puede llegar a ser muy útil en dinámica, para cuando uno quiera hallar las frecuencias propias de oscilación de una placa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta es una forma de hallar. Bueno, y después lo mismo que antes, se despeja el vector W. ¿Sí? Y con ese vector hallamos el momento, los cortes, las reacciones. Una vez, ¿vieron cómo es esto? Una vez que uno tiene la función elástica, ya sea de una placa o de una viga, después sale toda la familia, la rotación con la derivada primera, con la derivada segunda, los momentos, la tercera, los cortes y las reacciones. Bien, ahora acá viene un tema que es placas sin rigidez torsional. ¿Cuáles son esas placas? Por ejemplo, todos ustedes deben haber visto en la facultad, hay aulas, en las de mecánica, ¿no? Cuando uno dobla más, pero es que cuando vayan alguna vez a la facultad, en algún siglo, cuando vuelvan, en el aula que tienen en mecánica ahí, cuando uno enfila para el M, tienen losas casetonadas que son parecidas a esta. Es decir, para alivianar la losa, ¿qué se hace? Se le hacen como huecos acá, digamos, no es que se hacen los huecos, sino que se ponen unos casetones cuando uno hormigona, entonces se forma este espacio libre y uno aliviana la losa. Lo importante es que el brazo de palanca tiene que ver con esta altura y no con esta. Pero ¿qué pasa? Si se acuerdan de... esto forma como una sección T. Entonces, si se acuerdan del año pasado, ¿qué pasaba con los perfiles de alas delgadas abiertos para trabajar a la torsión? No tenían rigidez torsional. Entonces, ¿por qué? Porque el bracito de palanca es muy chiquito para tomar torsión. Entonces, se desprecia la rigidez torsional. ¿Qué pasa con placas con rigidez torsional? ¿Se acuerdan que el corte tenía que equilibrar un momento flector y un momento torsor? Si desprecio la rigidez torsional, esto tiende a cero. Me queda esto. Vuelvo a la ecuación como si fuera una viga. Lo mismo pasa con el QI. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la ecuación de equilibrio. Si no tengo momento torsor, paso a esto. Y la ecuación de Lagrange se convierte en esto. ¿Sí? En este caso, la rigidez cilíndrica pasa a ser esto, que está acá. Porque no tengo rigidez torsional. Y el B es este ancho, ya no es más un metro, es este ancho que está acá. ¿Ok? También, ojo, la pérdida de rigidez torsional puede venir por una cuestión inherente al material, como es el hormigón armado. Van a ver si están cursando hormigón, pero creo que lo ven al final, que a las placas de hormigón armado casi nunca se tiene en cuenta la rigidez torsional. Es más, cuando utilicen tablas para calcular
los momentos y dimensionar las armaduras van a ir a la placa, a las tablas sin rigidez torsional. Porque para poder aprovechar la rigidez torsional hay que colocar unas armaduras que son medio complejas, no tiene sentido. Entonces y el hormigón cuando microfisura, aunque sea una viga, baja muchísimo su rigidez torsional. Entonces se la desprecia también, salvo que haga falta por equilibrio, ya la vamos a ver bien eso el año que viene en ANES 2, la rigidez torsional, repito, salvo que haga falta por el equilibrio, no se la tiene en cuenta. Menos en una placa, que no es nunca necesario. 100 bueno, entonces ocurre esto. ¿Qué pasa con...? Entonces, la pérdida de rigidez torsional puede ser por una cuestión de forma, pero si la placa es de acero y tiene esta forma, tampoco se la tiene en cuenta. Y si es de hormigón, es más que nada por una cuestión inherente al material. Entonces, sin rigidez torsional, la ecuación de Lagrange queda de esta manera, la derivada cuarta de esta. Entonces, el operador, este operador, si hacemos toda la deducción, el operador ahora en derivadas en incrementos finitos queda de esta manera. ¿Ven? Desaparecen estos términos de acá, que son los que tenían en cuenta la rigidez torsional. ¿Sí? O sea que una placa de hormigón puede aplicarse este operador. Bueno, y acá viene un tema que tiene que ver con losas ortótropas y placas de materiales ortótropos, que esto lo vemos llegado son definiciones nada más, muy cortitas. Lo dejamos para un poco más adelante, porque quiero, antes de terminar, que veamos esto. ¿Qué es esto? Este es el operador en derivadas, en incrementos finitos, pero para cuando, ¿ven? No, el ancho de malla no es igual en una dirección que en la otra. Entonces aparece este coeficiente alfa y el operador queda así. De esta manera que está acá. ¿Sí? Se complica un poco, pero... Y acá lo que tienen son un resumen de los esfuerzos expresados en diferencias finitas, momentos, MI, MX, MI, todos en K, en el punto K, los cortes y la reacción. Antes de terminar, quería hacer un comentario final de esto que es, esperen que voy a ir a la pizarra. ¿Cuál es el inconveniente que tiene este método? Es que, aparte de andar imponiendo las condiciones de contorno, ahí hay que elaborarlo, tiene otro problema que es el siguiente. Mientras que la placa tenga formas decentes, digamos, como esta, o sea rectangular, bueno. Pero si nos dan una placa así, por ejemplo, ahí, con una forma, o un solo lado que tenga, ahí la cosa se complica ya. Se pone muy complicada por el tema de la malla y poder aplicar estos conceptos de simetría y de antimetría, ahí se complica y mucho. Por eso es que este método, al menos en teoría de las estructuras, fue totalmente desplazado por el método de los elementos finitos, que lo vamos a ver en un par de clases nomás, 3 o 4 clases, yo creo que ya arrancamos. Entonces, esa es la gran limitación que tiene este método. Imponer las condiciones de contorno, que son más o menos potables cuando la placa es muy ángulos rectos. Yo lo único que he visto en los operadores para una placa trapecial. Para una placa trapecial fue lo más complicado, y simétrica, lo más complicado que vi. Está en el libro de Guzmán. Así que bueno, esto es todo lo que hay sobre este tema.
más que nada lo que aparece es las condiciones de borde, ya lo vimos. La función era repasar un poco el método y ver cómo se calculaba una derivada cuarta partiendo de un polinomio de segundo grado y después una derivada cruzada. Así que si no hay más dudas, si no hay ninguna duda, digo, por hoy. No sé si mis colegas quieren agregar algo. No, Profesor, yo estuve viendo lo del TP que me dijo. No sé si- Bueno, espera un segundo. Bueno, entonces, si no hay dudas, dejo de compartir y veo a ver hasta que lo que me quieras comentar. La unidad era kilogramos sobre metros cuadrados y después vi eso que me dijo que por ejemplo, en 0,2 de abajo para arriba, la tau me da más grande que la sigma X. Y creo que está bien lo que dice. Yo lo hice con Excel y me dio bien. Y vi el ejemplo del chico que mandaron y también le da más grande. Obviamente le da otros valores porque él se había confundido al principio y bueno, realmente arrastró el error. Pero entonces, las tensiones son kilogramos sobre metro cuadrado. Sí, sí. Mm. Ujú. O sea que eso habría que dividirlo por 10.000 para tener valores un poco más qué sé yo, potables, digamos, para entender un poco en qué orden anda la cosa. Claro, ¿qué te estaba dando? 86.000 serían 8,6 kilos por centímetro cuadrado. Claro. Sí, por eso. Está bien. Está bien. ¿Y qué me dijiste del 0,2? Que ahí se no lo entendí. Veo que la placa la divide en 0,1, 0,2. Sí. No me acuerdo. Eso, de abajo para arriba. Igual el problema no está en las tensiones, está en cómo me dibuja el MATLAB. No, el tema está en. Espera, el tema está en esa levantadita que hace ahí, en esa levantada que tiene ahí, ¿viste? Que cambia de signo, digamos. Ese es el problema. Sí, eso mismo. Pero yo eso lo veo más como un problema matemático, no sé qué le pasa al polinomio, que ahí, es más, si vos te fijás en el valor de los coeficientes, el primer coeficiente, el A0 no, el A sub 1 te da positivo. Entonces es lógico que tenga esa forma, porque quiere decir que si el A sub 1 es positivo, vos derivás ese polinomio y la derivada primera es positiva, entonces tiene que tirar para arriba. Pero es una cosa medio rara. ¿Y la tabla no te da un valor intermedio entre 0 y 0,8? No te da. No te- Bueno, ahí perdón, están hablando del tau XY, ¿no? ¿No te da de 0 a 1? ¿No te da 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5? Sí, le da. Espera que comparto lo que tengo. Espera. Yo la tengo que mirar, pero no me acuerdo cómo. Ahí. Sí, da, pero él ahí lo ven, ¿no? Como la tabla, como la viga, esta es una viga acostada, ¿no? Sí. Como la viga mide 8 metros de altura, el décimo es 0,8. Ah, no, está bien, entonces está bien. No, te da los valores ahí. Sí, está Claro. bien. Sí, ¿y cuánto mide entre apoyos, Sasca, esto? Creo que 8 metros, está bien. Era cuadrada, me parece. Y Creo que la esta, placa era de 8 por 8. Es que es cuadrada, es cuadrada por la tabla. sí. ¿Y esta sección cuál es? ¿Está cerca del apoyo? ¿A qué distancia del apoyo? Esa es la del medio, creo. La sección del medio. Del medio no puede. ¿Y qué estado de Del carga? medio, no. Espere que no me acuerdo. A 0,1 es o 0,1 o 0,9. Sí, no me acuerdo. Pasa que el trabajo lo hice hace como un mes y medio, 2 meses, no me acordaba bien, pero creo que Está ahí bien, leí eso eso. no. No, salvo que tuviera una carga puntual en el medio.
Está a 0,1 del apoyo, 0,1 Está bien. DL del apoyo. Está bien, está bien. Sí, creo que sí, tiene razón. Sí, para tener esa forma. Lo que pasa es que Claro, tendría. eso que hace ahí, pero para mí Sí, también es un problema más matemático de cómo es el polinomio de aproximación, pero sí. sinceramente que de 0,8 a 8 le está dando bastante bien. Sí, eso está muy bien, sí. Y ¿alguien dijo algo que no escuché? Y a mí me da igual, estaba chequeando mi trabajo práctico, yo no hablé con él, pero me da igual el gráfico. Sí. Bueno, tal vez para el miércoles que viene voy a agarrar el ejemplo ese que hice yo y para el miércoles que viene a ver si puedo tomar estos valores y a ver qué pasa. Porque les digo, el programa, como esta función es más complicada, más complicada que la otra. Por ejemplo, en los programas es muy común que te den arriba y abajo, que te den un pequeño valor de tensión, que tiene que ser 0, ¿no? Pero en función del tipo de elemento que se utiliza, puede que mande ahí una pifiada. Pero bueno, déjamelo ver igual, ya no le inviertas más tiempo a esto. Esto como que queda así y es un problema matemático más que nada, ¿no? El asunto es por qué, si este coeficiente no diera positivo, ahí la derivada tendría que ser negativa acá. A ver, una última, esperen, última, a ver qué pasa. Si cambian algo esto. Les voy a inventar algo, a ver. O sea, esto dividido 10.000. ¿Qué pasa si esto dividido 10.000 le quedan 0? A ver. Menos 0,1. A ver qué hace. Si le doy un valor, a ver si. Es decir, a ver si tirándolo esto para abajo, a ver qué hace. Nada, ni cosquilla que le hice. Claro, qué gil, mirá. Espera. Esto lo vamos a dar. A ver qué hace ahí. Esto ya es un manotazo ahogado, pero no, tampoco. ¿Cómo 0,01? Sí, agrandó ese coeficiente. Sí, pero Sí, no, pero no movió la aguja en no, valores. no. No, mira, ya no aumenta mucho. No. No aumenta mucho. No. No, debe ser un problema matemático que ya el polinomio como que no alcanza a emparchar todo. Pero si No, vos necesitaría reemplazás, puntos intermedios, o por lo menos más si vos puntos reemplazás intermedios. en 0,8, fíjate que 0,8 es menos 0,062, pero si yo le pongo acá 615, 0,45, o sea, en los puntos se aproxima bien. 615, en vez, en los puntos se aproxima justo. Sí, en los puntos te tira todos los puntos perfectos. Sí, eso siempre así. Pero bueno, no. Y en la tabla te da 0 arriba y abajo, ¿no? Sí. Sí, pues los coeficientes ya de la tabla son 0. Sí. Y acá 0,48 positivo y debería ser negativo. En 0,4 debería ser negativo y lo da positivo. Salvo Sí, que la porque ya tabla. te está dando los valores ya del polinomio. Sí. Bueno, no sé, déjalo así, y si yo puedo tomar los valores del programa y meterlos acá, a ver qué hace, y les cuento la semana que viene. La semana ¿Y que no viene, se, la no semana se que puede usar viene, otra función para aproximar en vez de un polinomio? Ahí no para. podría ser, el asunto es cuál función, pero no sé, habría que ser por ahí. No, nosotros aprendimos solamente polinómica, pero sé que se No, puede no, por no. otro.
yo utilizo una polinomio. Podés aproximarlo con una serie esto también, pero para aproximarlo con una serie se necesita la función. ¿Cómo haces? Sí, hay formas de aproximarlo, pues se puede probar, acá se puede probar con una, pues esto parece esto así, el real parece un movimiento amortiguado, parecería un movimiento amortiguado este. O sea, sería una E a la menos coeficiente alfa X por un seno de omega X. El asunto es sacar esos coeficientes. No sé lo que se me ocurre ahora. Pues si esto lo das vuelta, si lo das vuelta a esto, ya no me deja escribir acá, mi guacho. Digo, si a esto lo das vuelta así, ya. Es como una cosa así. Se hace asintótico acá. Y esto parece, si vos tomás un oscilador armónico amortiguado, los que se llaman hipercríticos, esto es una cosa así. O sea, una amortiguación, no sé si se acuerdan de dinámica, con un amortiguador fuerte, en vez de oscilar esto, y se va amortiguando, hace una cosa así. Y esta función es una E a la alfa menos, acá a la alfa X, si es dinámica, a la alfa T, a la omega T, bueno, y hay un coeficiente por un seno de omega T. El asunto es este coeficiente y este coeficiente. Si querés probar con esto, tomá esos valores y anda dándole. Lo que pasa es que tenés dos incógnitas. Acá hay Así no dos. se queme tanto el 8, profe. Si se podía ver, se podía. No, yo ya que me preguntaste, estaba bien. Pero puedes tomar este punto y un punto. Sí, no, pero no. No, pues son dos coeficientes solos. Tal vez sale, tomá este punto. Claro, que acá vos tenés 0 y 0. Esto es así. Bueno, habría que poner el 0 acá. Tomá, si querés, total es un 2 por 2. Mira, tomá un punto por acá y o sea, este sería ¿cuál? El 7,2. Tomá el 7,2 y tomá el valor de 0,8 y a ver qué pasa. Va a dar cualquier cosa, me parece, pero. Y después para despejar estos coeficientes de acá. Yo diría que por ahora que no te metas. Déjamelo ver si tengo tiempo para el miércoles que viene, pero. Si no, busca ahí en el Beliuzzi, en el tomo 3, creo que hay soluciones de estas por serie, si no recuerdo mal. ¿Lo tienen en el tomo 3? Sí, les mandamos Creo que todo. sí. Bueno, ahí tenés solución por series, creo que hay de esto. Creo que hay. Bueno, Dale, gracias. de nada. Yo quería hacer otra consulta también, si podía. Dale, que. En realidad es de ANES, que hay un punto que dice que hay que calcularlo por trabajo y nosotros solamente hicimos por equilibrio. No se lo pregunté por mail porque. No, la semana que viene vamos a ver cómo calcular por trabajo. Claro, pero el trabajo se entregaba la semana que viene, por eso no sabía qué hacer. No, entonces vamos a hablar con los chicos, les vamos a mandar un mail. Sí, nos falta dar el teorema, Carlos, de eso lo vamos a hablar la semana que viene. Sí. No tengas problema que eso, si lo tienen que entregar, entréguenlo, pero no va a haber problema si no lo hacen por trabajo virtual. Después lo completo. Claro. No hay problema. O sea, la entrega sería la semana que viene. La y lo semana hacemos que por viene, equilibrio. exacto, solo por equilibrio. Y después lo completan. Ahora nosotros hablamos con María y Fernando, les van a mandar un mail mañana a todos. Quédense tranquilos. Ah, dale, gracias. No, por favor. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene y terminamos ahí con placas. Bueno. ¿Listo?
Buenas noches, profes. Chao, buenas Buenas noches. noches. Chao. Hasta Chao. mañana. Chao, Chao. Pablo. Chao, Carlos.